Vamos a hablar acerca de Dios extiende su gracia al pueblo. Vamos al libro de Esther, capítulo 5. Sigan invitando personas nuevas, hermanos. Me las pueden relacionar, yo voy avanzando, ya voy a terminar unos procesos con unas personas que tenía ahí, entonces la idea es que voy a iniciar con otras, entonces para que me los vayan relacionando, también para iniciar un proceso con ellos también. Déjenme, yo miro algo aquí. Listo. Bueno, Dios extiende su gracia al pueblo. Por favor, voy a pedirles que abran en Esther capítulo 5. Es importante que tengamos presente lo siguiente, que veo como algunas personas que, como la primera vez que están con nosotros, nosotros siempre realizamos una predicación expositiva. La predicación expositiva es que vamos exponiendo versículos, fragmentos de la palabra. Para nosotros es importante tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que Dios reveló, y Dios tiene un mensaje claro para nosotros en toda la palabra. Entonces, llevamos algunos meses predicando. Bueno, algunos meses no, llevamos desde el mes pasado predicando sobre el libro de Esther, ya vamos en el capítulo 5, entonces vamos a leer, ¿listo? Vamos a leer del versículo 1 al 8. Listo, vamos a leer de Esther capítulo 5, versículo 1 al 8, hacemos una introducción y oramos. De un momentico, hermanos, yo organizo aquí, ustedes saben que yo siempre estoy organizándome el tema aquí porque ustedes saben que el otro computador me estaba fallando. Entonces, denme aquí un momentico, hermanos. Qué pena, yo vuelvo a organizar esto acá. Listo, ahora acá, listo. Bueno, entonces vamos a leer Esther capítulo 5, versículo 1, dice así. Esther invita al rey Amán a un banquete. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebía vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Amén. Listo, entonces vamos a orar. Vamos a orar, tengo un momentico acá. Organizo bien esto. Vamos a orar e iniciamos. Bueno. Padre, gracias, Señor, por esta porción de la palabra que vamos a compartir hoy. Hoy te pido para que seas tú dirigiéndome a mí, que soy el predicador. Dame entendimiento, Señor, y que lo que se vaya a exponer sea, Señor, de edificación para las personas que están escuchando. Hoy te pido, Señor, para que este libro que es tan necesario aún para esta situación y época de la historia que estamos viviendo, donde entendemos que todo es por tu providencia y soberanía, que seas tú guiándonos y enseñándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, lo que vamos a hablar hoy se llama Dios extiende gracia a su pueblo. Para ir como haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos hace 8 días, es importante entender que primeramente cuando Queo le dijo a Esther que se tenía que presentar ante el rey y interceder por el rey tenía, Esther al inicio tuvo temor, pero después vemos en estos versículos cómo Esther estuvo dispuesta a cargar por causa del pueblo. Entonces vemos que Esther convoca a un ayuno de 3 días y después de este ayuno vemos que Esther se presenta ante el rey. Sí, y el rey de alguna forma muestra su gracia, Esther deja claro que el rey mostró gracia y extendió su cetro mostrando misericordia ante Esther, y el rey entendió que la petición que tenía Esther era una petición muy importante. Por tal motivo, vemos que Esther lo que le pide es asistir a un banquete y ella no revela inmediatamente cuál era su petición, sino que solicita otro banquete. Entonces, hoy voy a 3 puntos. El primer punto, Esther entra ante el rey sin ser llamada. Y el segundo va a ser la petición que realiza Esther
Y el tercer punto es, Esther realiza otro. Entonces vamos a iniciar con el primer punto. Esther entra ante el rey sin ser llamada. Hemos estudiado algo del libro de Esther, de la forma que se había dicho que cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado probablemente podría morir. De hecho, sabemos y lo hemos hablado que se había dicho que lo que Esther iba a hacer era arriesgarse. Esther no había visto al rey por más de 30 días. Por lo general, ella no sabía cuál era el ánimo del rey. Sabíamos que se ha estudiado a lo largo de la historia, el rey Asuero era una persona de ánimo muy variable, y si él estuviera enojado, probablemente Esther al presentarse la mandaría a matar inmediatamente. Pero vemos que cuando Esther se presentó, la Biblia es muy clara y se nos manifiesta que el rey se alegró y se contentó al ver a Esther, teniendo presente que Dios estaba controlando las cosas. Aquí hay algo que hay que entender. Lo hemos hablado muchas veces, la importancia de entender la providencia divina. Dios no creó las cosas para dejarlo a su parecer y como dejarlo a causa y a las causas. No, Dios controla y las consecuencias. Aquí vemos que Dios tenía todo bajo control y se manifiesta que el rey manifestó su gracia porque era Dios también el que tenía todas las cosas bajo control. Dios estaba usando a Esther. A lo largo de la historia vemos Dios cómo ha usado diferentes mujeres. Hablamos sobre Ruth, en este momento estamos hablando sobre Esther. En el Nuevo Testamento se habla mucho sobre Priscila. Dios ha usado a lo largo de la historia y sigue usando a mujeres en este tiempo como líderes y como personas que pueden influenciar y pueden llevar a cargo comisiones que Dios les ha puesto. No obstante, siempre debemos hacer la diferencia entre los roles que Dios ha establecido en su palabra. Las mujeres pueden llegar a ser gran personas de influencia y líderes como lo fue Ruth, como lo fue Esther, como lo fue Priscila, respetando lo que Dios ha establecido en el gobierno de una iglesia local y el gobierno varonil, dando a entender que el pastor y los diáconos son encargos de hombres. Pero las mujeres tienen una importancia relevante en la iglesia a lo largo de la historia. Aquí con nosotros, en la congregación, hay mujeres que tienen sus talentos y tienen las cosas por ti no confiamos que Dios puede usar a estas mujeres que están también en la congregación para su gloria. Entonces vamos a leer nuevamente, vamos a Esther capítulo 5, versículo 1 al 3, para profundizar sobre estos versículos. Dice así: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo brillo ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y lo tocó, y tocó la punta del centro. Dijo el rey: ¿qué tiene, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Aquí vemos claramente que desde que Esther, juntamente con las personas de días, luego Esther se arriesgó. Era un riesgo muy grande. Ella podría morir en ese riesgo. Sabía que ella se iba a presentar y ella misma se iba a arriesgar. Ella misma se preparó para presentarse ante el rey, se colocó sus vestidos. Los judíos dicen en el Talmud, recordemos que el Talmud es donde se escriben las tradiciones judías, según ellos, a su parecer, hay muchas cosas que no tienen que ver nada con la palabra. En el Talmud dice que Esther se presentó junto con 2 doncellas, ¿sí? Delante del rey, ella estaba completamente bien vestida. Esther se presentó en el lugar donde el rey acostumbraba a reunirse para tratar los temas del reino sin ser llamada. Imaginémonos esta situación. En un lugar donde solamente se reunían los hombres, los principales del reino, Esther se presentó y entró sin ser llamada. Una mujer, era la esposa del rey, la principal del rey. No solamente ese acto, Esther podría morir, pero que Esther se presentó y halló gracia ante el rey. Es claro que Esther debió actuar. Dios colocó a Esther en esta posición para actuar. Recordemos la palabra que le dijo Mardoqueo a Esther. Quizás Dios
le permitió que estuviera en ese lugar para un momento determinante como este. Hace 8 días manifestamos y nos enfocamos que Dios nos permite estar en lugares, en momentos, de acuerdo a su soberanía, importantes, de acuerdo a su providencia para su gloria. Pueden ser lugares de mucho público, pueden ser lugares como mi hogar, donde yo puedo ser relevante con mi familia y estoy puesto ahí con Dios para momentos determinantes. Esther entendía que la venganza no la podían buscar por medio de ellos, sino que se entregaba completamente a Dios. Esther estaba quitándose toda su autosuficiencia y se estaba entregando por completamente a Dios para que fuera Dios quien actuara. Entendamos esta parte porque vamos a hablar mucho sobre la autosuficiencia versus una completa entrega a Dios. Esther se liberó, o digamos así, se vació de toda esa autosuficiencia que ella podría tener y se entregó por completo a Dios y se presentó ante el rey Asuero y dejó que Dios obrara providencialmente. El lugar donde se estaban presentando era el lugar de reunión. Por lo general, los emperadores tenían lugares donde ellos trataban los asuntos importantes del reino y es claro que el versículo dice que ahí estaba el trono del rey. A ese lugar Esther se presentó sin ser llamada. Pero lo que la palabra deja enfatizar ahí es lo siguiente: Esther halló gracia. Esa palabra no se puede pasar por alto. Recordemos que toda la Biblia habla del plan de redención y este capítulo en general habla de ese plan de redención de Dios, que todo lo que el creyente tiene, que todo lo que el pueblo tiene es por gracia. Esther halló gracia ante el rey. ¿Por qué? Porque Dios tenía todo bajo control. Era Dios obrando en medio de las circunstancias, en medio de las causas. La providencia de Dios obra a través de las cosas. Vemos cómo el rey extendió su cetro y Esther halló gracia. Esther estaba reconociendo que el rey era la autoridad que Dios había puesto, era un rey pagano. Y este tema lo hemos hablado muchas veces. Hay que reconocer las autoridades que Dios ha puesto, a pesar de que no estemos a favor con muchos temas de ellos, pero Dios coloca reyes y quita reyes, a pesar de que estos reyes sean paganos. Hasta los dictadores, hay que orar para que Dios ejecute su providencia a través de ellos, pero son autoridades que Dios ha puesto. Aquí Esther estaba reconociendo la autoridad de un rey pagano, que Dios le permitió también casarse con él para su propósito. Mire qué tal fue la palabra gracia, porque cuando hablamos de gracia estamos hablando de algo, de un favor inmerecido, de algo sumamente grande. El rey le dice a Esther: hasta la mitad de mi reino te doy. Quiere decir que el rey Asuero entendió que si Esther tomó ese riesgo para presentarse de esa forma, conociendo la ley que se tenía, que cualquiera que presentara sin ser llamado podría morir, el rey sabía que el tema que traía Esther era muy, pero muy importante. Pero tal fue la gracia que Esther halló ante el rey, que el rey se complació al ver a Esther. Dios organizó todo al ánimo del rey estar a su favor. Y el rey le dijo: hasta la mitad de mi reino te daré, dando a entender que si Esther había tomado ese riesgo era porque lo que iba a pedir era muy importante. Pero sabemos que Esther no reveló en el momento cuál era su petición. Se ha hecho muchos estudios y se han hecho muchas como presiones, aún hasta dentro del Talmud, que son las interpretaciones judías, que muchas de ellas no están, van muy de una forma muy legalista. También se habla de casi varias posiciones porque Esther no decidió revelar inmediatamente la petición y todo el plan Mauro de Amán en contra de los judíos. Y ya vamos a ver, y vamos a estar estudiando eso. Es importante aquí que Esther estaba a favor de la verdad. Hace 8 días hablamos sobre ese tema y es que nosotros debemos ser hombres y mujeres de verdad. Y aquí Esther estaba enfocándose y estaba entregándose por completo por el pueblo de Dios, por el pueblo que vivía de acuerdo a la verdad. Hace 8 días dejamos claro que solamente en el mundo existe la verdad y mis percepciones. Existen la verdad
o mis emociones. Yo puedo estar o con la verdad o puedo estar con mis percepciones, o yo puedo estar con la verdad o puedo estar con mis emociones. Esther se dedicó por completo al pueblo de Dios, que era el pueblo que Dios había elegido a pesar de que era un pueblo rebelde. Ella estaba dispuesta a arriesgarse. Nosotros en este tiempo, por causa de la verdad, debemos estar dispuestos a arriesgarnos a muchas cosas, hermanos. Es algo que debemos tener claro. Cuando yo estoy a favor de la verdad y defiendo lo que Dios ha revelado en su palabra, voy a poder agradarle a todas las personas. Cuando yo intento agradar a todas las personas, estoy siendo hipócrita con alguna parte. Y eso se llama como una especie de diplomacia. El cristiano no puede ser diplomático, sí tiene que ser prudente, pero diplomático, no. Yo no le puedo estar agradando a una parte y a otra. Yo tengo que tener convicciones firmes. Hace 8 días también hablamos sobre eso. El creyente debe amar tanto la verdad, debe pertenecer a la verdad, no solamente aquí, sino que la verdad haga parte de su corazón, que tiene que tener convicciones firmes. Aquellos que se dejan mover de sus convicciones por cosas de este mundo, por la verdad, no es fundamentados por la verdad. Y la iglesia tiene que ser baluarte y columna de la verdad. Pero cuando yo tengo convicciones firmes, por lo general, yo a mucha gente no le voy a agradar. Yo voy a producir 2 percepciones. Muchos estarán de acuerdo conmigo, pero muchos estarán en contra de lo que yo creo. Estamos en un momento de la historia donde por estar firmes en la verdad, muchos estarán en contra de nosotros y muchos estarán a favor y muchos nos odiarán por creer en la verdad. Pero es que eso es lo que produce la verdad, hermanos. Si yo quiero ser diplomático y yo caerle bien a todo el mundo, me va a tocar ser hipócrita. Pero yo no puedo ser así. Hay veces con personas que yo hablo y ellos me dan una posición. Respeto su posición, pero no la comparto. Es como una forma suave de decirlo. Pero a las personas también uno le tiene que dar a entender su posición. Hoy en día hay personas que defienden posiciones en contra de la verdad, que es emocionalismo y percepciones, pero ellos sí pelean por eso. Y a veces el cristiano no tenemos posiciones claras. Y hoy en día, por causa de no tener posiciones claras y porque el creyente tiene posiciones firmes, le dice que el creyente no tiene amor. No, es una falsa percepción del amor. Y todo eso va a llevar al ecumenismo. Y por causa del ecumenismo, que va a ser una mezcla entre suavizar la verdad, está llevando al creyente a aceptar un montón de posiciones que no va de acuerdo a la verdad. Y yo tengo que ser claro con eso. Y yo debo entenderlo, hermano. Yo no voy a ser, y ninguno de nosotros vamos a poder ser, monedita de oro, como se dice el dicho popular, para agradarle a todas las personas. Si tengo opciones claras, no le voy a agradar a todo el mundo. Eso debe ser claro. Cuando se vive por la verdad, hay riesgos que yo voy a asumir. Entendamos esto. Cuando yo pertenezco, porque la iglesia debe ser debe defender la verdad, por eso yo debo estar centrada en la verdad, no mis percepciones. Yo voy a tomar riesgos. Y va a haber momentos de mi vida donde yo voy a tomar riesgos, como lo vimos hace 8 días, en el trabajo, en mi vida social, en diferentes momentos, que por causa de tener posiciones claras por la verdad y vivir la verdad, voy a tomar riesgos en mi vida. Hablamos, por ejemplo, hace 8 días, si en mi empresa me llevan a mí a hacer negocios que no están bien, yo debo tomar una decisión y es un riesgo que yo debo tomar. En mi vida social, cosas sociales o morales que yo voy a tomar riesgos por causa de la verdad. Pero así como sucedió con Esther, cuando yo soy un hijo de Dios y yo sigo a mi Señor Jesús y yo de verdad soy un creyente que creo en el Cristo bíblico y por causa de mi Señor tomo riesgos, también Dios va a obrar por su gracia. Hay que entenderlo de esa forma. Cuando yo soy un verdadero hijo de Dios, muchas circunstancias relevantes van a suceder en mi vida. Y cuando yo decido tomar decisiones por causa de la verdad, Dios también va a obrar con su gracia en mi vida. ¿Cómo fue la gracia que Dios obró con Esther? Liberando. ¿Cuál fue la gracia que Dios obró con Esther y con los judíos? A ver en los capítulos posteriores, liberándolos, pero en muchas ocasiones Dios con su gracia no va a traer liberación, que va a traer fortaleza. También lo hemos estudiado.
En muchas ocasiones, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos turbulentos, momentos fuertes, Dios no nos quita la circunstancia dura, Dios nos fortalece para estar fortalecidos en medio de las circunstancias. En otros, Dios sí la quita. Entonces, gracia no solamente es para liberar, gracia es para fortalecer. En momentos de pruebas, muchas veces Dios quitará las pruebas, en otras Dios nos fortalecerá para estar firmes en medio de las pruebas. Es claro aquí que Dios tenía en su mano el corazón del rey. Proverbios 21:1 habla acerca de eso, ¿sí? Que Dios inclina el corazón del rey para sus propósitos. Proverbios 21:1 habla de eso, ¿sí? Y vemos cómo Dios controló providencialmente las circunstancias para mostrar su gracia a favor de Esther. Era algo que estando por encima se entregó y ella misma dijo, y si con esto muero, que muera. Ella sabía y pues, que Dios tenía el al pueblo y que todavía no había, y Dios también había permitido en esa época que un remanente del pueblo volviera a Jerusalén a volver a construir muchas cosas. Esther se arriesgó por causa de la verdad. ¿Sí? Vemos cómo el rey manifestó esa gracia extendiendo el cetro. Sabía que la ley decía que la persona se podría arriesgar, pero si el rey extendía el cetro, recibiría perdón. El cetro juega un papel importante en los antiguos emperadores porque el cetro significaba poder, el cetro significaba dominio, el cetro significaba autoridad y se pasaba un cetro de emperador a emperador cuando morían. El rey extendió su autoridad y su dominio para tener misericordia de Esther. Pero no lo veamos solamente de esa forma, hermano. No lo veamos solamente de esa forma. Era Dios mismo mostrando su gracia, utilizando un rey pagano, manifestándole, indicándole al pueblo que Dios tenía aún misericordia de un pueblo rebelde. Sabemos que el pueblo estaba, digámoslo así, esparcido por todo el imperio medo-persa porque era un pueblo rebelde. Era un pueblo que había desobedecido muchas veces a Dios, pero a pesar de eso, lo que Dios estaba mostrando aquí es que era un Dios perdonador y que todavía tenía un propósito. Todo eso por amor al elegido, que todo eso lo hacía por amor a su nombre y que todo eso lo hacía por amor al pacto que había establecido con el pueblo, porque nadie Salvador del mundo. Quiere decir que si lo entendemos de esta forma era Dios mismo, en dando a entender el pueblo judío por su desobediencia, por quebrantar vez tras vez el pacto, Dios podría juzgar al pueblo judío y desaparecerlo. Porque es que justicia lo que vemos, pero el pueblo judío recibe gracia, gracia, gracia lo que recibió el pueblo, y por eso es de las celebraciones más famosas del pueblo judío en este tiempo y en la historia. Pero cuando nosotros vamos a favor de la verdad, la gracia de Dios obra en nosotros. Debemos entenderlo, hermano. Por causa de ser cristianos, somos personas que vamos a tomar mucho riesgo por causa de la verdad en diferentes momentos de nuestra vida. Y es algo que debemos también, y hemos dejado claro, nosotros no solamente somos llamados a conocer la verdad, sino a nosotros somos y debemos ser parte de la verdad. La verdad no solamente puede ser estar acá, sino que la verdad debe ser en el corazón. Cuando la verdad está acá, van a pasar muchos momentos de mi vida y yo voy a negociar con las cosas que no están de acuerdo a la verdad. Pero cuando yo reflexiono y la verdad hace parte de mí, voy a tener convicciones firmes. Tengamos convicciones firmes, hermano. En una época donde vemos que la apostasía está creciendo dentro del cristianismo, es tiempo de que los cristianos tengamos convicciones firmes y no las negociemos. No las negociemos, porque Dios siempre va a mostrar misericordia y de su. Hemos visto y lo hemos dejado claro a lo largo de estos estudios que toda la misericordia, toda la bondad y toda la gracia que nosotros recibimos viene por medio de Cristo, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento. De la segunda persona de la Trinidad recibimos misericordia. Nosotros no tendríamos misericordia
misericordia, nosotros no tendríamos ninguna gracia, nosotros no tendríamos ningún favor de Dios si no fuera por medio de Cristo. Por eso hay que entender lo que nosotros hemos hablado acerca de esa unión mística con Cristo, y esa unión mística con Cristo está antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros recibimos como creyente viene de Cristo. Cristo es nuestra fuente. Ahora, es algo que también debemos entender. Cristo no solamente es nuestra puerta, sino también nuestro camino. Hay veces creemos que como creyentes, Cristo solamente es el inicio y ciertos momentos. No, hermano. La vida cristiana tiene que ser, inicia con Cristo y mi puerta y mi camino es Cristo. Y yo diariamente tengo que ir a Cristo por su misericordia y por su bondad, porque lo único que aviva mi vida, como creyente es Cristo, no la moralidad. Si yo quiero vivir una vida moral, no voy a avivar mi vida. Recordemos que hay dos puntos que yo debo entender como creyente en mi santificación: mortificar mi pecado y mi viejo hombre por medio del Espíritu Santo, avivar el nuevo hombre. Yo tengo que centrarme en Cristo y todos los días tengo que venir a Cristo para que mi vida sea avivada. Todo lo que recibimos es por medio de Él. Y ahora vemos cómo Esther se acercó ante el rey. Esther se acercó ante el rey y tuvo la misericordia de acercarse ante el rey. Y esto también nos habla mucho. Es porque nosotros también tenemos un acercamiento libre ante nuestro Dios por causa de Cristo y por su misericordia. Leamos un versículo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Vamos a Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esther, el rey, nosotros ingresamos ante el Rey soberano de por gracia. Por medio de Cristo. Hay que entender por qué nosotros nos podemos acercar ante Dios con confianza para hallar gracia. ¿Sabe por qué nosotros nos podemos acercar ante Dios y nuestras oraciones son escuchadas por Él y el cristiano tiene esa confianza de acercarse ante Dios? ¿Saben? Por filiación, hermanos. Hay veces no entendemos nuestra filiación. ¿Qué quiere decir nuestra filiación? Que por medio de Cristo somos adoptados y tenemos ese libre acceso ante el Rey para hallar gracia, para hallar oportuno socorro. No todas las criaturas de Dios tienen ese acceso ante el Padre. No toda la humanidad tiene ese acceso ante Dios. Solamente por medio de Hijo somos adoptados, y porque somos adoptados es que podemos acercarnos ante Dios. Somos legalmente hijos de Dios. Recordemos que la filiación es una declaración legal, donde nosotros somos declarados hijos de Dios y nos podemos acercar ante Él confiadamente, por gracia, ante el Dios creador de todo, a pesar de que nosotros somos pecadores y aún tenemos lucha por nuestro pecado. Por medio de Cristo podemos acercarnos ante el Padre. Hay que entenderlo. Miren esta ilustración, que es una ilustración muy conocida. En una reunión de alta importancia, digamos, por ejemplo, de un presidente, él se reúne con los ministros de, digamos, por ejemplo, Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos se reúne con los ministros de alta importancia. Si entra su hijo, se va a ver como algo simpático. Y los ministros y el rey lo va a ver como algo simpático. ¿Por qué? Por la filiación que tiene el presidente con su hijo. Y probablemente lo puede llamar y lo puede sentar en sus piernas. Y los ministros van a entender una reunión de alta importancia. Otra persona que no tenga filiación con el presidente puede entrar a una reunión de alta importancia e entrar sin citado y va a ser llamado como imprudente. Puede ser visto como un caso de imprudencia máxima por causa de que no tiene filiación y porque no fue convocado ni llamado.
Esa es la confianza que nosotros tenemos para presentar ante nuestro Señor. Es la filiación. Somos adoptados. Por tal motivo nosotros nos podemos presentar diariamente por medio de Cristo ante nuestro Señor, ante nuestro Padre, porque somos adoptados y podemos presentarnos ante Él por la gracia que nosotros tenemos. Ahora, este primer punto, ¿qué aprende el primer punto? De su proceso de pagano era Dios mismo extendiendo gracia y misericordia a su pueblo. Dios estaba extendiendo gracia y misericordia a Esther y a todo el pueblo judío. También aprendemos que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el Padre porque somos adoptados y legalmente hijos de Dios. Tenemos una filiación, uno de los dones y de las bendiciones espirituales que tenemos por medio de Cristo es la filiación como hijos. Somos legalmente hijos de Dios por medio de Cristo. Punto 2. La petición que realiza Esther para el rey. Vemos que el rey entendió que Esther tenía una petición muy relevante, una petición importante. Por tal motivo, tal fue la gracia. Y el rey se sintió tan complacido con Esther que le dijo, hasta la mitad del reino te daré. Leamos, vamos a Esther capítulo 5. Leamos del 4 a 6. Esther capítulo 5, versículo del 4 a 6. Esther capítulo 5, versículo del 4 al 6. Dice así. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebía vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Aquí vemos algo. Como Amán tenía un cabro y el mismo plan que le salió bien, Esther también tenía. Había un plan también. Y es que no está mal elaborar plan, no está mal ser organizados, no está mal organizar las cosas con respecto a los temas de Dios. Lo que está mal es no orar para que Dios me dirija en esos planes. Recordemos que Esther ayunó y oró por 3 días pidiendo dirección. Yo puedo elaborar muchos puntos, yo puedo elaborar muchos planes, pero yo no estoy cometiendo muchos errores. Todo, hermano, cuando yo soy un hijo de Dios, todo lo que yo vaya a emprender, todo lo que yo vaya a realizar, tengo que presentárselo ante Dios. Si no, estaría confiando en mi autosuficiencia. Estamos hablando mucho hoy sobre la autosuficiencia y el entregarme completo a Dios. Recuerdo que yo muchas veces puedo llegar a creerme que soy capaz por mí solito. Los grandes pecados de la historia creer soy capaz sin tener en cuenta a Dios. Esther mostró respeto ante el rey. El principal de los gobernadores del rey era Amán. La petición fue que no quiso revelar al momento el plan cauro de Amán y le dijo al rey, quiere invitarlos a un banquete y venga con su principal. Amán, de hecho la Biblia comenta que Amán se sintió complacido. ¿Por qué no se iba a sentir complacido que aparte el honor que tenía de ser el principal ministro del rey, ahora podría estar en lo más íntimo de una conversación entre el rey y la reina y él se sentía honrado por eso? ¿Qué nos da a entender eso? Que Amán no sabía del pueblo de la reina. Mire Dios, como lo hemos dicho muchas veces, que Dios actúa providencialmente y él mismo cambia un plan malo y lo dirige hacia una situación buena en su sabiduría. Y mientras la reina invitó al banquete, ellos comían y bebían. Le dijo a la reina, dime cuál es tu petición. Dime qué es lo que quieres. El rey sabía la importancia de esa petición y le dijo, hasta la mitad del reino te daré. Mire Dios cómo estaba obrando a través de su gracia en el rey, que los reyes y los emperadores por lo general eran muy ocupados y él tuvo que cambiar cosas para poder asistir al banquete con la reina, y la reina se atreve a hacerle otra petición y le dijo, déjame hacer otro banquete en un lugar mucho más íntimo
Y tal era la guerra que Dios estaba obrando que el rey aceptó. El rey tuvo que haber movido un montón de reuniones para poder asistir al otro banquete. Recordemos que Esther no le revela ni cuando se presentó ante el rey en el patio, ni en el primer banquete, sino que todo lo dejó preparado para el segundo banquete. Esther estaba dejando todo en las manos de Dios. Como les había dicho, siempre se ha preguntado, y es un análisis que se ha hecho con respecto a esto, y muchos comentaristas llegan a lo mismo. ¿Por qué Esther no reveló el plan, no reveló el acto macabro que Amán tenía en ese momento? Se han dado muchas posturas. Una de las posturas que yo considero que es la más valiosa es que si Esther revelaba el plan de Amán sin primero hacer algo donde le era algo relevante, probablemente el rey, por la alta confianza que tenía en Amán y ser el principal, el rey podría llegar a pensar que era un chisme de pasillo, podría llegar a pensar y a casi a defender a Amán. Esther estaba organizando todo para que el rey viera la importancia, la relevancia de este asunto y que era una realidad, que Amán lo había engañado y que el pueblo judío no era un pueblo malo, no era un pueblo desobediente, sino que era un pueblo que buscaba la fidelidad del rey. Y mira las situaciones, esto lo vamos a ver en la porción de la siguiente semana. Recordemos que entre este primer banquete y entre el segundo banquete es que Dios permite providencialmente que se honre a Mardoqueo. Y con esta honra de Mardoqueo, el rey va a entender que realmente los judíos no querían dividir el imperio, no querían ser desobedientes, sino que un judío en algún momento defendió al rey y lo protegió de que lo envenenaran. Recordemos que este caso que Mardoqueo denuncia, toda aquella tregua que tenían en contra del rey para matarlo, no fue honrado. Y mira Dios cómo providencialmente organiza todo, para que antes de que Esther revelara el propósito de Amán, se honrara a Mardoqueo y el rey entendiera que realmente un judío lo había defendido de morir y que no era un pueblo rebelde, ni era un pueblo que quería dividir, ni quería hacer desastres al imperio, como Amán le quiso dar a entender al rey y por eso quería exterminar al pueblo. Esther confió en la providencia y nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que vaciarnos de nuestra autosuficiencia y confiar en la providencia divina, dejar de creernos los guapos, dejar de creernos que nosotros somos el que tenemos el control y vaciarnos en Dios. Eso hace parte de un crecimiento maduro en la vida cristiana. Cuando dejo tanto de depender de mí mismo y empiezo a depender cada vez más en Dios. En Dios. Tenemos que entregarnos por completo a Cristo. Tenemos que entregarnos por completo a Cristo. ¿Saben algo, hermano? Nosotros jamás vamos a encontrar de la gracia y la misericordia de Dios siendo autosuficientes. Recordemos que la palabra bendice para los propios hijos de Dios, que Dios también humilla al orgulloso, y Dios también humilla y también disciplina a los hijos que son orgullosos y creen que son capaces de hacer las cosas sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, porque un hijo de Dios siempre debe tener en cuenta a Dios y entender que nuestra libertad y entender que nuestro propósito, nuestra vida es siempre estar centrados diariamente con la mirada en Dios. Por eso la necesidad de estar orando y estar siempre centrando en Él, porque cuando yo no oro, cuando yo no me dedico a Dios, voy a creer que yo soy autosuficiente y la autosuficiencia es ceguera, hermanos. Siempre nosotros debemos nuestra cabeza. La vida del creyente es una vida abnegada ante Dios, es una vida de humillación ante Dios, porque debemos entender que Él es el que nos guía y Él es el que nos pastorea en los lugares donde estemos. Si yo no creo eso es porque creo que yo puedo por mí mismo y la autosuficiencia es señal también de una persona que no es cristiana. Hay veces la lucha que tenemos el creyente también es con la autosuficiencia, pero una característica de una persona que no es cristiana es creerse que puede por sí mismo. La autosuficiencia ha traído mucho pecado, y ya lo vamos a ver. Miremos el Salmo capítulo 139, versículo 9 al 12. Salmo capítulo 139, versículo 9 al 12. Dice así, el salmista. Miremos cómo el salmista entendió
este tema de la guianza. Dice, aún el 9 dice, si tomare las alas del alma y estar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo son las tinieblas que la luz. ¿Qué está explicando? Que cada persona, que cada creyente es valioso. Y ves, nosotros pensamos que para Dios no le importamos, ¿no? Aún la persona más pequeñita, aún su parecer que crea que no tiene valor, para Dios cada una de sus ovejas son valiosas. Y Él cuida de todas ellas, por eso se llama el gran pastor de ovejas. Todas ellas que el Padre le dio tienen un gran valor. Él es el gran pastor. A veces creemos que nos ha olvidado, a veces creemos que nos ha rechazado, a veces creemos que somos sin importancia. No, si somos elegidos de Dios, cada uno de nosotros tenemos un gran valor para nuestro Señor. Y Él cuida y está pendiente de cada una de sus ovejas. Pero las ovejas que debemos aprender a dejarnos guiar. Hay veces no nos gusta dejarnos guiar por nuestro Señor. Hay veces no nos gusta depender de Dios. Hay veces nos gusta depender de nosotros mismos y que las cosas salgan como nosotros mismos. Si de verdad queremos dejarnos guiar por Dios, muchas cosas que van a suceder no van a suceder como yo quiero. Van a suceder como Dios las guíe. Yo solamente tengo que entregarme, confiar y vaciarme de tanta autosuficiencia que puedo tener en mi corazón. ¿Qué aprendo de este segundo punto? Esther se vació de toda autoconfianza y se entregó por completo a la soberanía divina. Y también aprendemos que nuestro pastor tiene cuidado de cada una de sus ovejas y está pendiente de todas por su poder y soberanía, porque cada oveja que le fue entregada a Cristo vale, y Él tiene cuidado de cada una en todas sus cosas porque son muy preciadas para Él. Tercer punto, Esther realiza una oración. Vemos que Esther reunió al rey y Amán se sentía muy bien. O sea, mire que la persona que es autoconfiada, sin entender los propósitos divinos, es ciega y cree que está bien así. Sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta, cree que está bien para su perdición. La persona que no tiene en cuenta a Dios y depende de sí misma es ciega y va a creer que todas las cosas le salen bien para su perdición. Es claro, un tema que se debe ver aquí, y es que el pueblo judío sí era un pueblo diferente. Amán ha llevado a creer y ha inducido la idea al rey Asuero. El pueblo judío era un pueblo perverso, era un pueblo malo, un pueblo que de verdad venía a la destrucción. Y realmente las bases del pueblo judío es que era un pueblo santo, era un pueblo que seguía la verdad, era un pueblo que estaba de acuerdo a defender la verdad. El tercer punto se llama, realiza una segunda petición. Nosotros, el pueblo de Dios, los elegidos de Dios alrededor del mundo, es un pueblo diferente. Un pueblo con leyes diferentes. Un pueblo también con costumbres diferentes. Un pueblo con una forma de vida diferente. Nuestra vida tiene que ser diferenciada a la forma como la vive el mundo. Por eso nos centramos también mucho en el carácter. Tiene que haber una diferencia. Cuando el pueblo de Dios no es diferente al mundo, se llama apostasía. El pueblo de Dios tiene que ser diferente en su forma de vivir. Y por causa de ser diferente y por causa de vivir para la verdad, muchos odiarán a los creyentes. Es más, muchos odian las iglesias cristianas. Muchos dicen, ¿para qué van a abrir una iglesia cristiana? ¿Para qué muchas cosas? Y lamentablemente también nosotros hemos dado de qué hablar para cosas malas. Pero el problema no es Dios, el problema es que somos nosotros, que no vivimos para Dios. Pero sabemos, el pueblo judío era un pueblo diferente. Y por causa de esa diferencia, odiaba al pueblo de Dios, porque si era un pueblo diferente con costumbres diferentes, solamente que engañó al rey, mostrando como si este pueblo fuera un pueblo malo y perverso. No, y realmente se va a dar cuenta el rey que el pueblo elegido por Dios ha sido llamado para ser luz y santo para las naciones. Miremos en la última porción de Esther capítulo 5, volvamos a Esther capítulo 5, versículos 7 al 8.
Esther capítulo 5, versículo 7 al 8. Dice así: entonces respondió Esther: mi petición y mi demanda es esta. Si hago gracia de los del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que preparé, y mañana haré conforme lo que el rey manda. Vemos que Esther dice que tiene otra petición, y el rey, como lo vimos, tanta gracia había hallado Esther, que el rey decidió hacer los cambios, ¿sí? O sea, por la gracia de Dios, Esther obtuvo el favor de Dios para que llegara el momento de revelar, y también Dios útil momento para orar de forma sorprendente en el banquete y el segundo para que honrara a Mardoqueo, como lo vamos a ver. Recordemos que aquí Amán siente complacido, pero esa complacencia y esa autocomplacencia era para ver. Ella estaba dispuesta a contar que lo que había dicho era un engaño, estaba esperando el tiempo con paciencia. Por eso vamos a ser pacientes con todas las decisiones que tomemos. Una característica de un verdadero hijo de Dios no es la impaciencia, sino es una persona paciente y equilibrada. Cuando nosotros somos impacientes, cometemos muchos errores. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer con paciencia para que tomemos decisiones claras. Amán se sentía confiado en una persona que dependía de sí mismo y estaba engañado. La autoconfianza fue que la humanidad cayó. ¿Qué pasó con él? Adán y Eva se sentían como Dios, no tuvieron en cuenta a Dios. Ellos querían ser como Dios y por causa de creerse ellos capaces, cayeron. Cuando yo me creo que soy capaz, que en mis propias decisiones, que no necesito tener en cuenta a Dios, voy camino a cometer muchos errores. Siempre en todo es dependiendo de Dios. Cuando tengo mucho que hacer, cuando tengo muchas decisiones que tomar, debo orar, hermanos. Si yo soy una persona, y todos por lo general tomamos muchas decisiones diariamente, pero si yo soy una persona que tomo decisiones relevantes diariamente, y todos lo deberíamos de hacer, la oración debe convertirse en la apertura de mi vida y en el cerrojo de la noche. En la apertura del día y en el cerrojo de la noche. Yo debo orar todos los días. Debo orar en las mañanas, debo orar en las noches, hermano. Clamar a Dios y que sea Dios ayudándome con todas las decisiones que tomo. Pero si mi vida la vivo independientemente de Dios, téngalo por seguro que los fracasos y las caídas van a ser constantes. Dios controla todo del hombre y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios es el que abre y el que cierra puertas. Debemos tener un entendimiento de la providencia de Dios para tener también un cristianismo maduro. Cuando yo no reconozco a Dios en mi caminar, ni reconozco a Dios en lo que Él hace diariamente, voy a vivir por mi parecer. Pero cuando yo tengo un entendimiento que Dios es el que abre, reflexiono sobre las vidas, cómo Dios está orando diariamente, reflexiono en la forma que Dios me encamina a mi vida, soy una persona madura, porque sé que Él reina sobre mí y que yo soy una de sus ovejas. Terminamos con este último versículo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio 4, 39 dice: aprende pues, y esto es lo que nosotros debemos aprender el día de hoy. Y ese es el mensaje que tenemos que tener hoy. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que Dios actúa providencialmente en las causas y en los efectos según su parecer, teniendo presente las decisiones que cada persona toma. ¿Qué aprendemos de este tercer punto? Esther esperó el momento oportuno para declarar el asunto y que Dios obrara providencialmente. También aprendemos que cada decisión que tomemos o proyecto que emprendamos no debemos hacerlo sin antes entregárselo a Dios. Amén. Mire, hermanos, para la conclusión de esto, nosotros conocemos la voluntad revelada de Dios. Y en esta voluntad revelada, que es lo que está en su palabra, es lo que debemos profundizar. Esta es la voluntad revelada de Dios. Y nosotros debemos conocerla, profundizar sobre ella, estudiarla. Pero también hay algo que llama la voluntad secreta divina.
Y esa voluntad secreta nosotros no la conocemos. Y es como Dios ejecuta su decreto. Y como nosotros no la conocemos, debemos es estar entregados a Dios y confiados en Él, maduramente, sin estar decretando ni declarando, sino clamando y pidiendo dirección para que Él obre sobre nuestras vidas. ¿Listo, hermanos? Entonces vamos a orar. Esta porción, esta hora, de aprendimos sobre la autoconfianza versus también una entrega total y cómo Dios siempre, cuando dependemos de Él obra con su gracia. Vamos a orar. Para terminar, y les voy a pedir que se queden un momentico, que vamos a ver unos anuncios relevantes hoy. Entonces, para pedir, por favor, un momento. Bueno, Padre, te damos en este día. Gracias, Señor, por esta porción de la palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser personas con convicciones fuertes conforme a la verdad. Señor, y veces de lo que nosotros podemos hacer en nuestro corazón que de ti. Ayúdanos, Señor, a entregarnos completamente ante ti y que seas tú guiando y direccionando nuestras vidas. Te pedimos de tu ayuda. Hay veces, Señor, hay muchas cosas que ni siquiera oramos ni clamamos, pero sabemos que tú siempre estás obrando en cada aspecto de nuestra vida y nosotros tenemos es que venir ante ti y confiar, Señor, en tu providencia y en tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Te damos a ti, Señor, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Deuteronomio 4:31. Es Deuteronomio 4:39. ¿Listo, algunos? Quédense ahí, no van a ir todavía. Es que los anuncios. Los anuncios. Recordemos el día del Señor, todos los domingos. Recordemos, hermano, que es un día que vamos a dar en el sitio, domingo 10. Tenemos un estudio y la reunión a las 11. El estudio es, varios que han perseverado en ese estudio, ha sido de edificación, también para mi vida, para todos los que hemos estado ahí. Y a las 11 tenemos la serie de estudio Estar. Los estudios bíblicos de la semana, que son los estudios virtuales que tenemos. El de escatología, miércoles a las 7 p.m. Y el de Romanos, jueves a las 7:30 p.m. También estamos ahí estudiando el tema de Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis, ya vamos como por allá casi en el 9, vamos para el 10, capítulo 10. Y Romanos también vamos avanzaditos. Los tiempos de oración, los invito para que estemos también en oración. Los viernes cada 15 días para que participemos también. Y el primer domingo de cada... Yo los invito también para los altares familiares, también tengan siempre ese altar familiar en las viviendas, en los hogares. La escuela dominical infantil, todos los domingos a las 4 p.m. Si usted tiene niños, los invito para que estemos ahí, estemos ahí con los otros niños, ¿cierto? También oremos para que ese grupo de los niños también se fortalezca. También para el estudio de los jóvenes y adolescentes. Este sábado que viene vamos a estar ahí, los jóvenes y adolescentes apoyemos este tiempo que vamos a estar ahí estudiando, para que podamos también ahí nutrir, edificar en diferentes aspectos. Los invito, recordemos, dentro de 8 días, domingo 19 de julio, a las 12:20, vamos a tener ahí unos 10 o 15 minuticos por Zoom. Voy a habilitar un de Zoom para que estemos ahí compartiendo unos minuticos, para que nos veamos los rostros, para que nos preguntemos cosas, ¿cierto? Y eso también hace falta y pues no lo había hecho antes, no sé por qué, bueno, lo debía haber hecho antes, pero bueno, en fin, que también hablar sobre diferentes aspectos y conversar ahí un ratico por Zoom. Invitemos también personas nuevas, hermano. Los invito. Si ustedes tienen personas nuevas, compañeros, hablen conmigo. La idea es que no podemos dejar tampoco de multiplicarnos. Cualquier cosa me dicen y empezamos también ahí a capacitarnos. Y quiero hablar un poquitico sobre este tema de los protocolos. Lo segundo, va a ser como para que tengan pendiente qué es lo que tenemos establecido. Es algo que tenemos ahí establecido y es importante. Denme 2 minutos, les voy a hacer como un resumencito. Antes
de que nos reunamos cuando se dé el aval, esperemos, ahí vamos poco a poco. Para la asistencia tiene que tener como una prescripción, ¿cierto? Como una inscripción es lo que exigen. La idea es que lo hemos, ¿cierto? Que tengamos un mínimo también de quórum para estar en un lugar. Vamos a hacer un esfuercito en estar en un local, en un salón de un hotel. Vamos a empezar a reunirnos ahí, pero también por muchos temas. Pero tiene que haber una prescripción, todos tienen que tener el tapabocas, las personas que de pronto van a estar ahí sirviendo tienen que también tener protección ocular, ¿sí? También les pido para que vayan consiguiendo de pronto ustedes también una especie de antibacterial que tengan ahí personal. Ya las reuniones van a tener que ser cada 2 metros en las personas sentadas, ¿sí? Con tapabocas bien puesto. No podemos tomar, no puedes que manipular alimentos, quiere decir que el tema de la cena del Señor hay que mirar cómo lo vamos a ir analizando, no nos podemos ni abrazar, ni saludar de beso, ni saludar de mano, quiere decir que los saludos van a ser con el codo. Las reuniones van a ser solamente de 1 hora, quiere decir que esta reunión que nosotros hacemos casi de hora y 20 minutos, esta de las 11, va a tocar menguar no la palabra. Hay muchos lugares que menguan la palabra y dejan más la música, no, aquí damos importancia a la palabra. Entonces menguaremos de pronto los coros y dejaremos la palabra también para que sea gran parte de esa hora, pero no se va a permitir reuniones más de 1 hora. Vamos a tener 2 reuniones, pero entre reunión y reunión hay que hacer como una especie de aseo, como una especie de limpieza. Entonces, para que lo vamos a tener pendiente, tenemos siempre que estar distanciados hasta para entrar como para salir en 2 metros. Y pues no sabemos hasta cuánto va a durar esto, pero esto va a ser parte de nuestra vida. Por ahora es parte de nuestra vida, esa es como nuestra nueva normalidad. Entonces, para que nos estemos cuidando, no dejamos de asistir, hermano, tampoco, no van a dejar tampoco de asistir presencialmente, ¿cierto? Nos tenemos que aprender a cuidar, pero sí la idea es volvernos a congregar pronto, hermanos. Yo sí lo anhelo, yo lo deseo. Y también pues ahora vamos a estar en un nuevo lugar y todo eso. Va a estar, pues, sí, separado. Yo tengo que hacer unas preguntas porque pareciera que estas pruebas pilotos no más son para las iglesias de salones grandes. Es que porque no más se pruebe como es que el 35% del aforo. Eso más lo puede para iglesias que tienen templos gigantescos. Entonces hay que mirar bien cómo se va a hacer. Igual están las divisiones de 2 metros. Yo les voy a estar informando. También les voy a mandar como una versión de los protocolos de bioseguridad. Ahí se los voy a mandar al WhatsApp para que los vaya leyendo. Tengo una duda con respecto a los adolescentes, porque casi que tampoco los adolescentes pueden asistir. Yo entiendo lo de los niños, pero los adolescentes, bueno, no sé por qué, pero bueno, igual los adolescentes pareciera como que no, pero igual hay que mirar, porque pues, los adolescentes también hacen parte, porque eso que empiezan a faltar partes de la congregación, ¿cierto? Ya los ancianos, sabemos que personas mayores de 60, pues ya hay una libertad, cuidándose y que Dios nos ayude también. Y pues aquí tenemos que guardar bien los protocolos de la congregación, eso va a ser nueva normalidad, hermano. Y tenemos que ser conscientes que así es como nos vamos a empezar a reunir, quién sabe hasta cuándo. Es que Dios nos guarde y nos ayude. ¿Listo, hermanos? Yo les voy a mandar los protocolos y ustedes los van a ir leyendo. Cualquier cosa me dice esto, hermano. Yo les voy a ir comentando. Ven también muy eso, mucho. Tengo que tener varias, digamos, hacer varias cosas, oren también para que todo se dé bien, para que se no coloquen problemas, sino también que ahí estoy pidiendo la colaboración con varios asuntos que Dios nos permite. ¿Sí? Bueno, hermanos, bueno, tienen algo, ustedes también quieren apoyar el ministerio, ofrendar, pues los motivo también para que ofrenden, ¿cierto? Es importante ver que también la ofrenda es parte también de nuestra adoración a Dios. Hay personas que no lo ven así, pero también cuando nosotros ofrendamos, reconocemos, también estamos apoyando el ministerio, reconocemos que también es Dios el que nos ayuda. ¿Sí? Dios los bendiga a todos, hermanos. Igual si ustedes, si conocen una pistolita de tomar temperatura económica, me pueden dar razón de eso. O sea, también están pidiendo, gente que yo he visto unas más costosas. Entonces ahí estamos mirando. Bendiciones, hermano.